Es la campaña contra el melanoma que protagoniza el tenista Rafa Nadal junto a otros deportistas. Hoy, en el Día Mundial contra este tipo de cáncer, hacen un llamamiento sobre la importancia de cuidarse y protegerse del sol y del diagnóstico precoz. Es el cáncer de piel más agresivo y, según la Sociedad Española de Oncología Médica, va a afectar este año aquí en nuestro país a más de 8.000 personas. La principal causa ambiental, pues la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, ojo, tanto la solar como la artificial. Vamos a profundizar sobre esto con Pedro Rodríguez, que es dermatólogo oncológico del Hospital Ruber Internacional, que está especializado precisamente en melanoma. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece algo tan simple. Y sin embargo, luego ya, si no lo vemos a tiempo, pues la cosa se puede complicar. Vamos a explicar a nuestros espectadores qué es el melanoma. Es verdad que da rabia, ¿no? Porque lo tenemos accesible en la piel, lo tenemos visible, y el melanoma es el cáncer que se provoca de unas células que son los melanocitos. En la piel tenemos estas células que son las que se encargan de producir el color de la piel, de producir el pigmento, y cuando nos da un exceso de radiación solar, de proteger todo el material genético de la superficie de la piel. Es decir, se produce ese pigmento para proteger. Por eso cuando decimos que una piel está bronceada, decimos que realmente es porque se activa un mecanismo de defensa, ¿no? Y no siempre es algo sano, aunque a veces se vea bonito o esté de moda. Es acumulativo, la gente se piensa que no es acumulativo, pero durante muchos años la piel lo va guardando y luego, claro, surgen estos problemas. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, a mí no me importa decirlo, yo estoy familiarizada, por desgracia, con esta enfermedad, mi padre la padece. Estamos hablando de personas de 75 años que, de jóvenes, pues no tenían el conocimiento que tienen ahora. ¿Cómo es posible que ahora que se sabe tanto, que estamos viendo incluso a deportistas como Nadal, sigue incrementándose el número de casos? Es verdad que es algo paradójico, contradictorio, ¿no? Hace 40 años prácticamente no había ni fotoprotectores, no había este conocimiento, y ahora vemos pues, personas por encima de los 60 años que tuvieron muchas quemaduras en la infancia, en la adolescencia, y esas quemaduras efectivamente se traducen años después cuando empiezan a degenerar. A día de hoy es contradictorio, y es verdad que se sabe mucho, sabemos que esas quemaduras nos van a dar problemas a largo plazo, pero bueno, a veces ponemos por encima pues eso, el bronceado o la ausencia de sensación de enfermedad cuando somos jóvenes. Y por poner una nota positiva, es verdad que en países, Australia, que es un sitio que hay muchísimo melanoma, que van a veces un poquito por delante de nosotros y que llevan ya más años aplicando estas campañas de fotoprotección, que ahora a lo mejor tenemos más presentes en España, sí que se está empezando a ver un pequeño aplanamiento de ese aumento de incidencia del cáncer de piel que llevamos viendo pues más de una década pues en todo el mundo prácticamente, que año a año va a más, y eso a día de hoy aquí sigue siendo así. Al margen de que cometamos excesos, que esa conciencia de que no nos va a pasar nada hasta que nos pasa, ¿usamos mal la protección solar? ¿Nos la ponemos por la mañana y pensamos que aunque sea un factor 50 ya estamos cubiertos para toda la vida? La verdad es que hay una parte de pacientes que cuando nos lo comentan sí que es verdad que lo hacen así, ¿no? O sea, pensamos que a lo mejor solo por utilizar el fotoprotector o darnos el fotoprotector por la mañana pues ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y es verdad pues que si efectuamos actividad física, si estamos muchas horas expuestos, si estamos haciendo deporte en la playa, pues necesitamos pues siempre reaplicarlo, y sobre todo pues a veces pues buscar la sombra, porque el fotoprotector ayuda mucho, pero a veces la cantidad que nos damos no es la adecuada, no nos lo damos con esa periodicidad adecuada, entonces pues tenemos que buscar esas estrategias de pues pasar más tiempo a la sombra, o a lo mejor evitar esas horas en las que hay más sol, pues para evitar quemarnos, que al final es el objetivo. Hablamos de una actitud que es la que te puede generar sufrir un melanoma en un futuro, pero también hay un factor genético. Fundamental, y es casi más importante la genética. Es verdad que incidimos mucho sobre el sol porque es sobre lo que podemos hacer algo, ¿no? Esto es como con el cáncer de pulmón y el tabaco, se insiste mucho en el tabaco porque es el factor ambiental, evitable, pero la genética tiene mucho que ver. Puedes no tomar el sol en tu vida, y efectivamente pues si tienes una genética con familiares con melanoma, una piel muy clara, con tendencia a la quemadura, ojos claros, se asocian a factores genéticos que predisponen al melanoma, y esa población también está en riesgo de padecerlo, ¿no? El melanoma es el peor, pero hablamos de una amplia gama, que también son tumores, aunque no son tan agresivos, epitelioma, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, el melanoma es el que es más difícil de detectar, porque también aparece en zonas muy escondidas. Incluso ustedes, los dermatólogos oncológicos, cuando lo ven, necesitan verlo 2 veces para poderlo comprobar, porque un epitelioma pues se ve lunar, se ve... ¿Cómo podemos darnos cuenta de que algo va mal? A veces es verdad que es difícil. Vemos una foto en la infografía, ¿no? Que pues eso es un caso facilísimo, ¿no? Todo el mundo cuando ve una mancha muy grande, de muchos colores, abigarrada, irregular, pues consulta, y pues es un melanoma de fácil diagnóstico. A lo mejor es tarde en el momento en el que lo pillamos. El diagnóstico, sobre todo precoz,
precoz, que es lo que más nos interesa, es difícil. ¿Por qué? Pues porque el melanoma efectivamente a veces se parece mucho a lunares normales, o sobre todo en esas fases iniciales simula ser un lunar, y si no lo vemos de cerca o con determinadas herramientas que nos ayudamos en la consulta, prácticamente es indistinguible. Y luego además efectivamente sale muchas veces en zonas que nosotros no nos vemos en el día a día. Nos vemos siempre la cara en el espejo, la parte anterior del cuerpo, pero la espalda no nos la vigilamos, la parte posterior de las piernas, plantas de pie, son zonas que es más fácil que las orejas, detrás de las orejas es una también. zona frecuente en hombres, además, que nos la quemamos con mucha frecuencia, y esas zonas es mucho más fácil revisarlas en consulta por otra persona. Hablamos que es verdad que a partir de una edad es más fácil que aparezca un melanoma, pero ojo a los niños, ¿no? Sí, sobre todo yo diría la población joven, ¿no? Entre 20 y 40 años, que es una edad en la que pues, normalmente no hay enfermedad, y es una edad en la que no hay tumores, no suele haber cáncer. El melanoma es uno de los más frecuentes en esa franja etaria, y sí que también corresponde vigilar a la gente joven. Mensaje de optimismo. Es verdad que hay que investigar mucho en todos los cánceres en general, pero este también está muy avanzado. Existen muchas formas de tratarlo si no está ya en un nivel bueno, pues demasiado avanzado. Vamos a hablar de los tratamientos. ¿Cómo se trata un melanoma? Depende fundamentalmente del momento en el que lo diagnostiquemos. Lo más importante para el pronóstico del melanoma es el grosor en el cual esté ya el tumor en el momento en el que lo detectamos. Cuando está en las fases iniciales, en los estadios iniciales, solo con cirugía lo conseguimos pues, el curar. 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2, iniciales, básicamente, 1 y estadio 2. 1 y 2, eso es. Ahí curamos más del 90-95% de los casos solo con cirugía, una extirpación y luego un margen de seguridad. Ya en estadio 3, que es cuando el tumor lleva un tiempo suficiente en la piel y se ha pasado a los ganglios, necesitamos a veces tratamientos ayudantes, y también en el estadio 4, que es cuando ya se ha pasado a vísceras, tiene metástasis y es la peor situación posible. Ahí es verdad que se ha sufrido pues, una revolución en los últimos años muy positiva. Hemos pasado de no tener tratamientos eficaces a tener ahora tratamientos muy eficaces basados en la inmunoterapia, ¿no? En fármacos que estimulan el sistema inmune para que luche contra los restos del tumor que pueda haber internos y que no podemos curar con cirugía. Y la verdad que el pronóstico pues, ha mejorado mucho en estos años, y los datos van siendo muy positivos, y la verdad que van a mejor en estos años. Hablamos de tratamientos incluso, además de la cirugía, que son cremas que ejercen la labor de quimio y radio, también, ¿no? Para tranquilizar a la gente. Sí, que en casos localizados hay veces que los tumores, cuando son muy superficiales, los podemos tratar incluso con quimioterapia en crema y con buenos resultados. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Rodríguez, dermatólogo oncológico del Hospital Ruber Internacional. Por cierto, una cosa más antes, que se me ha venido a la cabeza, que a lo mejor digo una barbaridad, pero las pantallas de los ordenadores, ahora estamos viendo cada vez más protección solar, que lleva también esa protección a los rayos, a la pantalla azul y tal. ¿Eso no tiene nada que ver? ¿Podría afectar o no? No hay riesgo relacionado con el cáncer de piel. Es verdad que hay estudios pues, que hablan de que pues, esa luz azul que emiten las pantallas de los ordenadores pues, puede favorecer la aparición de manchas estéticas, manchas más de corte pero no estético. Tienes que, claro, lo acabo de ver ahora, justo veo la pantalla que tengo cosas azules y digo, voy a preguntarlo. Estamos porque además es verdad, todo el día con ello, ¿no? Y ya cada vez hay más cremas de protección solar que lo incluyen. Simplemente son las manchas buscar que más no esa tiene función nada que ver. estética. Pues lo dejamos también, lo aclaramos, ¿no? Que la vista, cuidado con las pantallas, pero afortunadamente de momento en el caso del melanoma, pues no. Pues lo dicho, Pedro Rodríguez, dermatólogo oncológico del Hospital Ruber Internacional, muchísimas gracias. Muchas gracias. En directo al canal 24 Horas.